Antes de que el nombre Nabucodonosor resonara en los pasillos del tiempo como sinónimo de poder absoluto y destrucción divina, Mesopotamia ya era una tierra plagada de guerras, reinos en ascenso y colapsos abruptos. El territorio entre los ríos Tigris y Éufrates, conocido como cuna de la civilización, albergó antiguas ciudades como Ur, Nippur y Eridu. Pero en el siglo VII a.C., el principal protagonista de la región fue el Imperio Asirio. Brutales, organizados y despiadados, los asirios impusieron su dominio sobre los pueblos vecinos con ejércitos feroces y tácticas de terror psicológico. Sus capitales, Asur, Nínive, se convirtieron en símbolos de una era en la que los reyes eran tratados como dioses y los rebeldes como leyendas destruidas. Fue en este escenario que Babilonia, una ciudad anteriormente secundaria, comenzó a resurgir de las cenizas. Durante décadas, Babilonia vivió bajo el dominio asirio, humillada, saqueada y administrada por gobernadores extranjeros. Pero en medio de la decadencia asiria surgió una figura inesperada. Nabopolassar, un caldeo de origen modesto, estratega nato y padre de Nabucodonosor II. Lideró una revuelta que no solo liberaría a Babilonia, sino que también pondría fin al dominio asirio sobre Mesopotamia. La caída de Nínive en 612 a.C. selló el destino de Asiria y allanó el camino para el surgimiento de un nuevo imperio. El renacimiento del imperio babilónico no fue solo una venganza política, sino una afirmación cultural. Los babilonios querían mostrar al mundo que eran los verdaderos herederos de las antiguas tradiciones sumerias y acadias. Recuperaron textos, templos y rituales antiguos en un intento de reconstruir no solo una nación, sino una identidad antigua. Babilonia ya no era una ciudad entre muchas. Se convirtió en el centro gravitacional de un nuevo orden en el cercano Oriente. Sin embargo, incluso con la victoria de Nabopolassar, la estabilidad seguía siendo frágil. Egipto, al sur, estaba tratando de restaurar su antigua influencia y veía con preocupación el ascenso de Babilonia. Al norte, pueblos como los medos todavía representaban amenazas o rivales potenciales. El trono que heredaría Nabucodonosor era glorioso, pero requería más que continuidad. Requería visión, brutalidad y liderazgo capaz de borrar las huellas del pasado reciente de humillación. El escenario estaba preparado para un nuevo tipo de monarca, uno que no solo consolidaría un imperio, sino que lo reinventaría ante el mundo. Y es en este punto cuando Nabucodonosor entra en escena. Hijo de un libertador, heredero de un imperio recién nacido forjado en un mundo inestable, tomaría el control de una Babilonia que todavía era moldeable, lista para convertirse en lo que la historia eternizaría, una leyenda. Nabucodonosor no nació en un palacio lleno de oro y seguridad. Aunque era hijo de Nabopolassar, el gran libertador de Babilonia, su infancia estuvo marcada por una nación aún en reconstrucción, donde cada piedra levantada parecía una herida infligida por los asirios. Desde muy joven, estuvo preparado no solo para gobernar, sino también para luchar. En una época en la que el trono se ganaba tanto con la espada como con la sangre real, la guerra era el verdadero campo de prueba del liderazgo, y Nabucodonosor se destacó temprano. Educado por los mejores escribas y estrategas del nuevo imperio, Nabucodonosor creció entre textos sagrados y mapas de batalla. Su padre entendió que la supervivencia de Babilonia dependía de la fuerza y la astucia de su próxima generación. Como resultado, desde temprana edad, el príncipe estuvo expuesto al campo de batalla, no como espectador, sino como combatiente. En sus primeras campañas contra pequeños estados rebeldes alrededor del Éufrates, demostró una rara combinación de coraje y cálculo. Fue despiadado con sus enemigos, pero también estratégico con sus alianzas.
Sabía que ganar no era solo conquistar territorios, sino dar forma a narrativas de victoria que fortalecieran su imagen. Pero fue en el año 605 a.C., en la batalla de Carquemis, cuando su nombre quedó verdaderamente registrado en la historia. Esta batalla no fue simplemente otro enfrentamiento entre ejércitos antiguos, fue una guerra de herencias. Por un lado, los egipcios, liderados por el faraón Necao II, buscaron expandir su influencia sobre Siria y Palestina, regiones que anteriormente estaban bajo dominio asirio. Por el otro, el ejército babilónico, comandado personalmente por Nabucodonosor, que buscaba consolidar el naciente imperio de su padre. Lo que estaba en juego no era solo el territorio, sino el futuro de la hegemonía en el cercano oriente. Carquemis fue un espectáculo de destrucción y genio militar. Nabucodonosor no solo derrotó a las fuerzas egipcias, sino que las desmanteló con una precisión aterradora. Utilizó el terreno a su favor, anticipó los movimientos del enemigo y aplicó tácticas de asedio y emboscada con eficacia devastadora. Los relatos antiguos hablan de una victoria tan completa que los egipcios se vieron obligados a retirarse a sus fronteras originales, abandonando cualquier sueño de dominación en la región. Para la población local, el mensaje era claro. Había un nuevo señor en el mundo conocido y su nombre era Nabucodonosor. Poco después de esta aplastante victoria, llegó la noticia al campo de batalla. Nabopolassar había muerto. El joven príncipe, ahora un general victorioso, se convirtió en rey de un imperio aún en crisis. Pero en lugar de regresar triunfante y organizar lentamente su sucesión, Nabucodonosor hizo algo que sorprendió incluso a sus aliados. Confió la continuación de la campaña a sus generales y se apresuró a regresar a Babilonia en un viaje relámpago para asegurar su inmediata coronación. Comprendió que el poder no espera y que, incluso con victorias militares, un trono vacío atrae una codicia peligrosa. Esta decisión fue el primer gran gesto de un rey que demostraría ser tan político como guerrero. En pocos días ya estaba coronado en Babilonia, y en menos de un mes regresaba al frente, ya no como un príncipe guerrero, sino como el rey legítimo de una nación en expansión. Esta transición casi cinematográfica consolidó su imagen de líder decidido, rápido y absolutamente comprometido con el destino del imperio. En los años siguientes, Nabucodonosor ampliaría sus campañas, consolidando el control babilónico sobre Siria, Fenicia y partes de Palestina. Pero más que espadas y soldados, utilizó un arma aún más poderosa: la política del miedo. A sus victorias siguieron destrucciones ejemplares, pero también reconstrucciones que dejaron claro quién ostentaba el poder. Las ciudades destruidas fueron reconstruidas siguiendo los lineamientos babilónicos. Los líderes locales fueron reemplazados por vasallos fieles y los templos fueron renovados para integrar deidades que exaltaban al dios Marduk, el gran patrón de Babilonia. Fue una táctica de dominación total, militar, cultural y espiritual. Nabucodonosor no solo quería dominar a la gente, sino que quería absorberla, rediseñando el mapa y la mentalidad de la región bajo su autoridad. Y esto empezó a hacerlo con manos firmes desde el primer día de su reinado. No había lugar para la vacilación. El príncipe guerrero era ahora rey, y el mundo comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a algo más que un gobernante ordinario. Se enfrentaba a un titán de la antigüedad. La guerra entre Babilonia y el pequeño reino de Judá no fue un hecho aislado ni el resultado de un impulso momentáneo. Fue el clímax de una secuencia de decisiones políticas, traiciones y choques de fe y poder que se prolongaron durante décadas. Para Nabucodonosor, Judá no era solo un punto en el mapa, era un símbolo de resistencia, una espina clavada en su hegemonía en el Levante. Y cuando los símbolos se convierten en amenazas, reyes como él los convierten en ruinas.
Después de la batalla de Carquemis y la consolidación de Babilonia como potencia dominante, Judá se convirtió en un estado vasallo, sujeto al tributo y la lealtad política de Babilonia. Sin embargo, este dominio era inestable. Los reyes de Judá, presionados internamente por las élites religiosas y externamente por las promesas egipcias, oscilaron entre la sumisión y la rebelión. Nabucodonosor observó estos movimientos con creciente impaciencia. Sabía que la supervivencia de su imperio dependía de la obediencia de sus vasallos y de la imposición de un respeto absoluto. En 597 a.C., esta tensión culminó con la primera invasión de Jerusalén. El entonces rey Joaquín intentó resistir, pero ante la abrumadora fuerza del ejército babilónico, la rendición fue inevitable. Nabucodonosor perdonó la ciudad, pero no sin enviar un mensaje claro. Tomó cautivos a miles de judíos, incluidos miembros de la nobleza, artesanos, escribas, la élite intelectual y espiritual del reino. Entre ellos se encontraba el profeta Ezequiel, cuya obra posterior traería ecos de esta tragedia. En el trono de Judá, Nabucodonosor colocó a Sedequías, un rey títere que se suponía debía servir a los intereses de Babilonia. Pero ni siquiera este gesto estratégico fue suficiente para garantizar la paz. Sedequías, presionado por facciones internas que veían la alianza con Egipto como una oportunidad para la independencia, cometió un error fatal. Se rebeló contra Nabucodonosor. Esta traición no solo hirió el orgullo del rey babilónico, desafió su autoridad en un momento en que buscaba consolidar un imperio cohesivo. La respuesta sería definitiva. En el año 587 a.C., Nabucodonosor ordenó el asedio total de Jerusalén. No habría más concesiones. No se salvarían más prisioneros. El castigo vendría con furia y precisión. El asedio duró aproximadamente 1 año y medio. El hambre consumió a las familias dentro de los muros. La desesperación se apoderó de las calles estrechas y de los pasillos del templo de Salomón. Los profetas advirtieron, los sacerdotes suplicaron, pero el destino ya estaba sellado. Cuando finalmente se abrieron brechas en los muros, el ejército babilónico entró como una tormenta. El rey Sedequías intentó escapar, pero fue capturado. Sus hijos fueron asesinados ante sus ojos y a él mismo le perforaron los ojos antes de ser llevado cautivo, un castigo cruel pero simbólico que lo despojó no solo del trono, sino también de la memoria de su linaje. El templo de Salomón, el máximo símbolo de la fe judía, fue saqueado, quemado y destruido hasta sus cimientos. Los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia, las casas de la ciudad fueron arrasadas y gran parte de la población restante fue deportada. Fue el exilio en Babilonia, uno de los momentos más traumáticos de la historia del pueblo judío. Para Nabucodonosor, sin embargo, fue una demostración de lo que les sucedió a quienes se atrevieron a desafiar su autoridad. Jerusalén, ciudad santa y orgullosa, ahora era solo cenizas. Pero había algo más profundo en esta destrucción. Para muchos estudiosos, el ataque de Nabucodonosor a Jerusalén no fue solo una acción militar, fue una guerra ideológica. Fue la victoria de Marduk, Dios supremo de Babilonia, sobre Yahvé, el Dios de Judá. Era una forma de reafirmar no solo el poder terrenal, sino también la supremacía espiritual de Babilonia sobre sus vasallos. Nabucodonosor entendió el valor simbólico de los templos, los rituales y la fe. Al destruir el centro espiritual de un pueblo, también lo dominaba desde dentro. Esta campaña marcó profundamente la reputación de Nabucodonosor. Para los babilonios, era el rey que imponía el orden, la justicia y el miedo. Para los judíos, se convirtió en el instrumento de la ira divina, un villano en los textos proféticos, el hombre que destruyó el templo y exilió al pueblo. Esta ambigüedad histórica acompaña su figura hasta el día de hoy.
héroe y tirano, constructor y destructor. Un rey que, en su búsqueda del control total, dejó cicatrices que resonarían durante siglos. E incluso después de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor no dejó de ejercer su dominio sobre la región. Reorganizó la administración local, supervisó personalmente la reubicación de las poblaciones y se aseguró de que no volviera a surgir ningún rastro de resistencia. El mensaje era inequívoco: quien desafía a Babilonia desaparece. Y Jerusalén, ciudad que 2 veces se atrevió a resistir, se había transformado en una advertencia viviente para todo el cercano Oriente. Después de consolidar su autoridad con incesantes conquistas militares, Nabucodonosor volvió su mirada hacia algo que pocos conquistadores priorizaban: la creación de un legado urbano y cultural que inmortalizaría su imagen mucho más allá de los campos de batalla. La Babilonia que heredó de su padre era importante, sí, pero todavía era una sombra de lo que alguna vez fue en la antigüedad. Su deseo no era solo restaurarlo, sino transformarlo en algo que nunca había existido. Una capital que, vista, dejó a reyes boquiabiertos, embajadores humillados y pueblos enteros subyugados, no solo por el miedo a sus armas, sino por el esplendor de su civilización. La primera etapa de esta transformación fue arquitectónica. Bajo su mando, Babilonia se convirtió en la obra de construcción más grande de la antigüedad. Murallas monumentales rodeaban la ciudad con tanta fuerza que, según relatos antiguos, los carruajes podían atravesarlas uno al lado del otro en la parte superior. Las entradas a la ciudad se transformaron en portales colosales, siendo el más famoso la Puerta de Ishtar, cubierta con ladrillos esmaltados en tonos azul intenso y decorada con imágenes de leones, dragones y toros, símbolos de poder y protección. Esta entrada no era solo un pasaje físico, sino una introducción ritual al mundo babilónico, un recordatorio visual de que allí comenzaba el corazón de un imperio. El proyecto más ambicioso, sin embargo, fue más allá de los muros y portales. Nabucodonosor quería que la ciudad misma fuera un reflejo de su orden. Las calles fueron ampliadas, rectas y meticulosamente planificadas. Los templos, especialmente el dedicado a Marduk, el dios patrón de Babilonia, fueron ampliados con una pompa nunca antes vista. El Sigurat de Temenanki, que muchos creen que inspiró la leyenda de la Torre de Babel, fue erigido como un eje entre el cielo y la tierra. Con 7 pisos ascendentes, este templo-torre no era solo un centro religioso, sino un hito visual e ideológico. El poder de Babilonia tocaba los cielos. La escala de estos proyectos requirió no solo recursos, sino también ingenio. Nabucodonosor empleó a miles de trabajadores, ingenieros y artesanos, creando un complejo sistema logístico de suministro, transporte y supervisión de materiales. Se revisó el sistema de riego de la ciudad, con canales y acueductos que permitieron que el agua del Éufrates alimentara jardines, baños y fuentes. Pero entre todas las maravillas que construyó, ninguna llegaría a ser tan legendaria como los jardines colgantes. A pesar de las discusiones académicas sobre su existencia real, los jardines colgantes de Babilonia pasaron a la historia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cuenta la leyenda que Nabucodonosor ordenó construirlos para su esposa, Amitis de Media, que echaba de menos las verdes montañas de su tierra natal. Para complacerla, habría creado una estructura artificial con terrazas ajardinadas, palmeras, flores exóticas y sistemas de riego que elevaban el agua hasta lo alto de los edificios. ¿Verdad o mito? Lo cierto es que el nombre de Nabucodonosor se entrelazaba con esta imagen de un rey capaz de transformar el desierto en paraíso, un arquitecto de sueños. Pero la reconstrucción de Babilonia no fue solo estética o afectiva. Ella era, sobre todo, política. Cada templo restaurado reforzaba la legitimidad del rey ante los sacerdotes. Cada calle organizada
facilitó el control de multitudes y tropas. Cada muro erigido simbolizaba protección, pero también separación entre el mundo bárbaro y la civilización babilónica. La ciudad era en sí misma una extensión de la ideología de Nabucodonosor. En él todo tenía un propósito: impresionar, controlar, inmortalizar. Además del aspecto urbano, también hubo una intensa renovación cultural. Las escuelas de escribas florecieron, preservando y multiplicando el conocimiento antiguo. Los astrónomos babilónicos hicieron observaciones meticulosas y registraron movimientos celestes que luego influirían en las civilizaciones futuras. Las bibliotecas fueron abastecidas de tablillas de arcilla que reunían mitos, leyes, medicina, matemáticas y rituales. Nabucodonosor entendió que el poder no era solo físico o visual, también era intelectual, y una Babilonia culta, bien informada y espiritualmente activa era una Babilonia más fuerte. Es notable cómo su visión del poder traspasó los límites convencionales de la conquista. No quería simplemente ser recordado como el rey que destruyó Jerusalén. Quería ser reconocido como el gobernante que recreó el mundo. Su imperio debe ser admirado, temido y estudiado. Se suponía que Babilonia era el escaparate de todo lo que él representaba: orden, gloria, sofisticación y dominio. No se trataba de una ambición cualquiera. Era la de un visionario que utilizaba cada piedra colocada como argumento de su supremacía. Al final, Nabucodonosor no se limitó a reinventar Babilonia, redefinió lo que significaba ser rey en su época. No bastaba con ganar batallas. Era necesario dar forma al mundo que nos rodeaba, construir una ciudad que inspirara leyendas y utilizar el paisaje urbano mismo como una extensión de su autoridad. Babilonia, bajo su reinado, dejó de ser solo una ciudad y se convirtió en el símbolo supremo de un poder que trasciende el tiempo. Nabucodonosor II no gobernó solo con espadas y ladrillos de oro. Comprendió con aterradora claridad que ningún imperio sobrevive únicamente mediante la fuerza de las armas. La verdadera estabilidad provino del control de las ideas, las creencias, el orden social y la imaginación colectiva. Detrás de los magníficos muros y las campañas militares, había una red de poder meticulosamente construida. Un sistema en el que la política, la religión y la cultura formaban los tres pilares de su hegemonía, funcionando como engranajes que mantenían al imperio cohesivo y obediente. En el corazón de este sistema estaba la religión. A diferencia de otros reyes que solo toleraron el poder sacerdotal, Nabucodonosor lo incorporó a su propio trono. Se presentó no solo como un guerrero o administrador, sino como el elegido de los dioses, especialmente Marduk, el gran dios patrón de Babilonia. En cada inscripción real, en cada monumento erigido, su nombre iba acompañado de la bendición divina, la sagrada misión de restaurar el orden cósmico y proteger a la humanidad contra el caos. No fue un movimiento estético, fue ingeniería ideológica. Si el pueblo creía que el rey reinaba por voluntad de los dioses, entonces obedecerlo era más que lealtad política, era devoción espiritual. Los templos no eran solo centros religiosos, sino también centros administrativos y económicos. Eran depósitos de cereales, metales preciosos y documentos comerciales. Los sacerdotes funcionaban como burócratas, registrando acuerdos, interpretando presagios, regulando festivales y ritualizando el calendario agrícola. Nabucodonosor sabía que un templo en ruinas era más que un fracaso religioso, era un símbolo de desorden. Por ello, invirtió vastos recursos en restaurar los principales templos del imperio, asegurando el apoyo de la clase sacerdotal y la centralización del poder. Reconstruyó Esagila, el templo de Marduk, con tal esplendor que la ciudad misma parecía girar en torno a él. Pero la política de Nabucodonosor no se limitó a lo sagrado. También predominó por la redistribución estratégica de las poblaciones conquistadas.
Después de las guerras, era común que miles de personas fueran deportadas de sus países de origen a otras regiones del imperio. Esta práctica, además de evitar futuras rebeliones en las zonas conquistadas, permitió utilizar mano de obra cualificada en grandes obras en Babilonia. Se utilizaron artesanos judíos, fenicios, egipcios e incluso hititas para construir palacios, portales y zigurats. A cambio, recibieron cierta estabilidad, acceso a cultos locales y una nueva identidad dentro del imperio. Era un juego de asimilación. Cuanto más se integraran en Babilonia, menos inclinados estarían a rebelarse. Este sistema de deportación también cumplió un papel psicológico. Al desplazar a pueblos enteros, Nabucodonosor socavó sus raíces, debilitó sus tradiciones locales e impuso una nueva realidad política y espiritual. Los exiliados comenzaron a vivir bajo la égida de Marduk, dentro de un orden social establecido por los babilonios. El recuerdo del antiguo hogar se desvaneció lentamente, reemplazado por una nueva rutina impuesta, donde Babilonia no era solo la capital del imperio, sino el centro del universo conocido. El rey también era un maestro de la propaganda. Las inscripciones reales, talladas en piedra y esparcidas por templos, murallas y puertas, seguían un meticuloso patrón narrativo. Ensalzaban su piedad, su coraje, su justicia, su generosidad hacia los obedientes y su furia despiadada contra los rebeldes. Estos mensajes no eran solo para sujetos locales, eran mensajes para el mundo. Cada mensajero extranjero que pasaba por la puerta de Ishtar leía, con ojos asombrados, las hazañas del rey. Todo extranjero que paseaba por los jardines o contemplaba el zigurat comprendía, aunque fuera de forma inconsciente, que existía un imperio donde el orden divino se manifestaba a través de la arquitectura, la organización social y la figura de Nabucodonosor. Otro elemento fundamental de su control fue la justicia. El código legal babilónico, heredero de la tradición de Hammurabi, fue reinterpretado para los tiempos del nuevo imperio. Las penas fueron severas, pero hacer cumplir la ley fue tratado como un deber sagrado. Nabucodonosor se presentó como un rey justo, defensor de los débiles, restaurador del equilibrio. Esta imagen era esencial para mantener la paz interna, especialmente en un imperio tan étnicamente diverso. Cuando las leyes se consideran justas y divinas, la obediencia se vuelve casi automática, incluso entre los conquistados. Finalmente, hubo control del tiempo y la memoria. El calendario babilónico estaba lleno de festivales, celebraciones astronómicas y rituales que recreaban la creación del mundo. Estos eventos no eran solo festivales, eran mecanismos de cohesión social que recordaban constantemente a la gente que el universo giraba bajo la protección del rey y los dioses. Con cada nuevo año, la ceremonia de Akitu reafirmaba el papel central de Nabucodonosor como mediador entre el cielo y la tierra. Fue un ciclo ritual que consolidó su autoridad y mantuvo al imperio espiritualmente alineado. Nabucodonosor gobernó con la espada, pero reinó con la mente. Su imperio era una máquina política cuidadosamente calibrada para sostener su gloria y prolongar su influencia. Y cuanto más combinaba la política, la religión y la cultura como partes inseparables de un solo sistema, más imposible se hacía resistir a su gobierno. No fue solo un rey entre muchos, fue un arquitecto del poder absoluto, cuyo modelo de control todavía resuena como un ejemplo de administración imperial. Entre las muchas imágenes que rodean la figura de Nabucodonosor II, ninguna es tan controvertida, misteriosa, y a la vez fascinante como la idea de su supuesta locura. Se trata de uno de los episodios más debatidos por historiadores, teólogos y estudiosos de la antigüedad. El rey que dominaba el mundo conocido habría perdido, en un determinado momento de su vida, la razón, comportándose como un animal,
apartado de la corte, humillado ante sus propios súbditos, hasta recuperar la cordura y regresar al trono con una nueva visión de sí mismo y de su poder. ¿Pero es real esta historia? ¿O fue un mito moldeado por sus enemigos? ¿O aún más intrigante, un juego de poder por parte del propio rey? La fuente principal de este episodio se encuentra en el libro bíblico de Daniel. Según el informe, Nabucodonosor habría sido advertido por Dios a través de sueños y visiones, interpretadas por el profeta judío. Haciendo caso omiso de las señales divinas, el rey habría sido castigado con la locura. Vivió durante 7 años como una bestia, comiendo hierba, dejando crecer su cabello como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaro. Después de este periodo de humillación, habría reconocido la soberanía de Dios y luego su razón fue restaurada. El episodio es poderoso desde un punto de vista simbólico y teológico. El arrogante rey pagano se quebranta para reconocer al verdadero soberano celestial. Pero ¿qué hay detrás de esta narrativa? Desde un punto de vista histórico, no existen registros babilónicos que confirmen este brote o destitución de Nabucodonosor. Ninguna tablilla de arcilla, inscripciones reales o documentos administrativos mencionan una brecha de poder durante su reinado. Por el contrario, los registros muestran una administración activa y expansiva, con obras monumentales en marcha hasta el final de su gobierno. Esto ha llevado a muchos estudiosos a sugerir que el episodio de su locura es una construcción literaria, una forma para que los judíos exiliados, entonces bajo el dominio babilónico, revirtieran simbólicamente la humillación que sufrieron. Al imaginar a Nabucodonosor arrastrándose como un animal, invierten temporalmente la lógica del poder, ofreciendo esperanza y justicia poética a su pueblo. Sin embargo, hay otra línea de interpretación que no descarta del todo la veracidad del episodio, sino que lo lee de otra manera. ¿Qué pasaría si Nabucodonosor, de hecho, tuviera un colapso mental, aunque fuera breve? Un hombre que carga con el peso de un imperio colosal, que se enfrenta a diario a decisiones de vida o muerte, que manipula religiones, poblaciones y ejércitos, puede no ser inmune a los efectos psicológicos del poder extremo. Hoy en día llamaríamos a esto agotamiento, crisis existencial o incluso psicosis temporal. En la antigüedad, estos estados se interpretaban a menudo como posesiones divinas, castigos o visiones. La figura del rey enloquecido no era infrecuente, y muchas culturas veían este momento de ruptura como una forma de purificación, de contacto con lo divino o incluso de renovación de la autoridad. Pero hay una tercera posibilidad, y quizás la más inquietante. ¿Y si la locura de Nabucodonosor fuera de hecho una construcción estratégica, un gesto político cuidadosamente organizado para crear una narrativa de humildad, arrepentimiento y renacimiento? En un imperio donde la religión dominaba todos los aspectos de la vida, donde los dioses determinaban el destino de los hombres, un rey que decía haber sido tocado por los cielos y transformado por una experiencia mística, se volvía aún más temido, respetado y venerado. Al reconocer públicamente un momento de caída y atribuirlo al juicio divino, Nabucodonosor podría haber fortalecido aún más su imagen como líder sagrado, como alguien elegido no solo por la fuerza, sino también por el destino cósmico. Este tipo de narrativa es recurrente en otras tradiciones. Reyes que descienden al simbólico inframundo para regresar más sabios y poderosos. Líderes que enfrentan sus sombras antes de consolidar su autoridad. En un mundo donde la línea entre lo real y lo mítico era delgada, Nabucodonosor podría haber utilizado este arquetipo como herramienta de gobierno. Después de todo, pocos instrumentos son tan eficaces como una historia bien contada.
y el rey de Babilonia entendió como pocos el poder de una narrativa. Lo cierto es que tras el supuesto episodio de su locura, su figura no disminuyó. Al contrario, su fama creció. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la estabilidad interna, la continuación de obras monumentales y una administración eficiente. Si hubo un colapso mental, se superó. Si hubo acto, funcionó perfectamente. Si todo era solo un mito, entonces se ha convertido en uno de los más duraderos, jamás asociados con un antiguo monarca. Este episodio también invita a una reflexión más profunda sobre los límites de la ambición y la fragilidad humana, incluso en medio del poder absoluto. Nabucodonosor construyó un imperio, destruyó naciones, remodeló ciudades y controló poblaciones enteras. Pero en el imaginario colectivo también estuvo marcado por un momento de debilidad, de locura, de desconexión con el mundo. Quizás esto nos diga más sobre la naturaleza del liderazgo que cualquier campaña militar. El gran monarca babilónico, que lo veía todo y lo dominaba todo, también era visto como alguien que se perdió, aunque solo fuera por un tiempo. Esta tensión entre gloria y abismo es lo que hace que su figura sea tan intensa, tan humana y al mismo tiempo tan mítica. Después de décadas de reinado marcado por conquistas, reformas grandiosas y un gobierno implacable sobre los pueblos del cercano oriente, Nabucodonosor II entró en los últimos años de su vida como uno de los hombres más poderosos de su tiempo. La Babilonia que dejaría atrás era una capital sin precedentes, llena de templos, palacios y murallas que desafiaban el tiempo. Pero detrás de la sólida apariencia del imperio empezaban a aparecer grietas, discretas pero irreversibles. Y como tantos imperios anteriores y posteriores, el babilónico empezó a sentir el peso de su propio éxito. Los últimos años del reinado de Nabucodonosor estuvieron marcados por una aparente estabilidad, pero también por una atmósfera de tensión silenciosa. La administración aún funcionaba, los templos mantenían su actividad y las obras continuaban realizándose. Pero el rey envejeció. La vigorosa figura del guerrero que había derrotado a los egipcios, subyugado a los reyes y arrasado Jerusalén, dio paso a un soberano cada vez más introspectivo, tal vez incluso desconfiado. Su imperio había alcanzado un nivel tan alto de control y centralización que cualquier perturbación, por pequeña que fuera, amenazaba con desencadenar un efecto dominó. Nabucodonosor sabía que ningún imperio es eterno, y quizás por eso intensificó sus esfuerzos para dar forma no solo a la ciudad, sino también al recuerdo que dejaría atrás. Buscó cimentar su imagen como rey divinamente inspirado, protector de los dioses, constructor del templo de Marduk y defensor del orden cósmico. Esta obsesión por el legado era comprensible. Su trayectoria había sido tan amplia que, más que gobernar, quería ser recordado. Cada inscripción, cada relieve, cada muro parecía decir al futuro: aquí reinó Nabucodonosor, señor de Babilonia. Sin embargo, la sucesión no estaba garantizada con la misma solidez. La estructura imperial que construyó dependió en gran medida de su figura personal. Sus herederos no poseían el mismo carisma, la misma autoridad natural, ni la misma visión estratégica. El trono babilónico, tras su muerte, se convertiría en escenario de disputas internas, conspiraciones palaciegas y sucesiones apresuradas. Su hijo, Amel-Marduk, que asumió el trono poco después de su muerte, gobernó brevemente y fue depuesto. La inestabilidad de la sucesión abrió brechas que antes eran impensables bajo el firme gobierno de Nabucodonosor. Mientras tanto, en el este comenzó a formarse un nuevo poder. Los persas, liderados por Ciro el Grande, vigilaban de cerca los movimientos de Babilonia. Ciro era todo lo que debería ser un conquistador ambicioso, carismático, inteligente, paciente y estratega.
Comprendió que no necesitaba enfrentar el apogeo de Babilonia, sino esperar el momento en que su fuerza estuviera fragmentada, sus alianzas deshilachadas y su pueblo dividido. Esto es exactamente lo que encontró en las décadas posteriores a la muerte de Nabucodonosor. La transición del poder babilónico a manos persas no se produjo de la noche a la mañana, pero las señales estaban por todas partes. La élite local, ya cansada de los abusos de poder de dinastías posteriores, comenzó a ver en Ciro una alternativa viable, incluso deseable. Cuando el ejército persa finalmente se acercó a Babilonia, muchas puertas se abrieron sin resistencia. Ciro entró en la ciudad como un libertador, no como un invasor. Fue recibido con aclamación, respetó a los dioses locales, conservó los templos y adoptó una política de tolerancia religiosa que contrastaba con la rigidez babilónica. Fue el fin de una era. La caída de Babilonia bajo el dominio persa no borró inmediatamente el legado de Nabucodonosor. Sus monumentos continuaron en pie, sus inscripciones aún relataban sus victorias y su nombre todavía se pronunciaba con reverencia o con miedo. Sin embargo, su labor política fue rápidamente desmantelada. El sistema centralizado que dependía de la figura del rey sacerdote fue sustituido por una administración persa más descentralizada y pragmática. La religión, anteriormente utilizada como instrumento de dominación, pasó a ser vista como un elemento de pacificación. El imperio construido sobre el poder absoluto de un solo hombre dio paso a un imperio multicultural y federado, que permitió la convivencia de diversas tradiciones bajo la bandera de Persia. Este contraste entre la gloria que quedó atrás y la fragilidad revelada después de su muerte es una de las mayores ironías del reinado de Nabucodonosor. Construyó un imperio tan grandioso como dependiente. Su autoridad era incuestionable, pero al mismo tiempo insustituible. Sin él, la máquina empezaría a fallar. Los herederos fueron incapaces de mantener el mismo orden. Los vasallos pusieron a prueba los límites de la lealtad y los enemigos notaron las lagunas. Lo que llevó décadas construir comenzó a derrumbarse en apenas unos años, no por defectos estructurales visibles, sino porque el alma del imperio había desaparecido con su creador. La historia del fin de Babilonia bajo Nabucodonosor es también la historia de muchos imperios que vinieron después. Es un recordatorio de que la gloria y la caída van de la mano, a menudo ocultas bajo los mismos pilares de mármol. E incluso los reyes más grandes, por mucho que moldeen el mundo que los rodea, nunca podrán moldear completamente lo que vendrá después de ellos. La figura de Nabucodonosor II sigue atravesando los siglos como un enigma. Héroe para algunos, villano para otros, es uno de esos personajes de la historia que desafía las etiquetas simples. Su nombre todavía resuena en textos sagrados, ruinas arqueológicas, leyendas y estudios académicos. Su legado es demasiado amplio para reducirlo a una sola definición. Gobernó como un tirano despiadado o como un genio estratégico. Esta dualidad es precisamente lo que le convierte en uno de los reyes más fascinantes de la antigüedad. Desde el punto de vista político y administrativo, su reinado representa uno de los puntos culminantes de la civilización mesopotámica. Bajo su liderazgo, Babilonia se transformó no solo en una ciudad poderosa, sino en un símbolo global de sofisticación, fuerza y centralización. Nabucodonosor entendió que la fuerza de un imperio no reside solo en las conquistas militares, sino también en su capacidad para organizarse, administrarse e impresionar. Creó una máquina estatal eficiente, alineada con la religión, la cultura y la propaganda, donde cada elemento servía para fortalecer su imagen y su orden. En este aspecto, es imposible negar su genio. Sabía jugar el juego del poder como pocos, moviendo piezas con precisión y visión de largo plazo.
Sin embargo, esta misma eficiencia administrativa estuvo respaldada por una dureza que rayaba en la brutalidad. Para los pueblos conquistados, Nabucodonosor no fue un reformador, sino un destructor. La destrucción de Jerusalén, el saqueo del templo, el exilio babilónico y la deportación masiva de poblaciones se recuerdan como profundas heridas históricas. Para los judíos, encarna al opresor por excelencia, el rey que profanó lo sagrado y trató de borrar una identidad antigua. Esta imagen negativa se vio reforzada por su representación en la Biblia, especialmente en los libros de Daniel, Jeremías y Reyes, donde aparece a veces como un instrumento de castigo divino, a veces como un monarca arrogante y amenazador. La memoria colectiva de este trauma abarcó generaciones y moldeó la visión que el mundo tuvo de él durante milenios. Sin embargo, la historia rara vez se compone de héroes puros o villanos absolutos. Es en las paradojas donde reside la humanidad de los grandes líderes. Nabucodonosor fue cruel, sí, pero también fue un visionario. Era autoritario, pero al mismo tiempo sensible al valor del arte, la arquitectura y la religión. Es posible imaginar que un hombre capaz de ordenar la destrucción de un templo también fuera capaz de conmoverse por los jardines que mandó construir para su esposa. Que un gobernante que deportó a poblaciones enteras también financió escuelas y bibliotecas. Fue, al mismo tiempo, el puño de hierro y la mano que escribía leyes, el guerrero que arrasaba ciudades y el arquitecto que levantaba palacios. Esta complejidad es lo que le da longevidad a su imagen. A diferencia de otros reyes que desaparecieron en los polvorientos registros de la historia, Nabucodonosor permaneció vivo en la imaginación del pueblo. Su historia ha sido contada una y otra vez por diferentes culturas, cada una filtrando sus acciones a través de sus creencias y experiencias. Para los babilonios era el gran restaurador, el elegido de Marduk, el defensor del orden universal. Para los griegos, que llegaron siglos después, se trataba de una leyenda antigua, casi mítica. Para los cristianos medievales, se convirtió en un ejemplo de orgullo castigado, un símbolo de la caída del hombre arrogante. E incluso para los estudiosos modernos, sigue siendo un objeto de fascinación, un estudio de caso sobre cómo el poder, la psicología y la religión se entrelazan en una sola figura. Nabucodonosor también nos obliga a reflexionar sobre los límites éticos del poder. ¿Hasta qué punto la construcción de un imperio justifica los métodos utilizados? ¿Sería menos grande si no hubiera destruido Jerusalén? ¿Sería menos respetado si hubiera adoptado una política más suave hacia sus vasallos? ¿O su imagen se habría desvanecido, como tantos otros reyes que optaron por el equilibrio y fueron engullidos por el anonimato? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero ayudan a comprender el dilema de todo líder que aspira a dejar un hito. El precio de la eternidad a menudo se paga con sangre. Otro punto crucial de su legado es la forma en que utilizó el espacio urbano y la arquitectura como instrumentos de poder. La Babilonia de Nabucodonosor no solo era funcional, era simbólico, teatral, meticulosamente diseñado para impresionar. Cada calle, cada puerta, cada templo llevaba un mensaje político. Era una ciudad que hablaba por sí misma, que proyectaba la imagen del rey como centro del mundo. Esta noción de que la ciudad podría ser una extensión del poder real influiría en las generaciones futuras, desde Alejandro Magno hasta Napoleón Bonaparte. El legado de Nabucodonosor trasciende su época porque toca dimensiones profundas de lo que significa gobernar, ordenar el caos, dar forma al mundo, imponer una narrativa. Incluso en su posible locura, real o simbólica, deja un legado. Un rey que cayó en el delirio, se arrastró como un animal y luego regresó al trono. Emerge no solo como un personaje trágico, sino como una poderosa alegoría sobre los límites de la humanidad frente al poder divino. Es un eco de las antiguas leyendas de reyes que descienden al inframundo y regresan transformados.
Nabucodonosor, en este sentido, no era solo un gobernante, era un mito viviente. Y como todo mito, su historia sigue siendo recontada, reinterpretada y redescubierta. Hoy en día, cuando los arqueólogos desentierran ladrillos marcados con su nombre, cuando los eruditos descifran sus inscripciones en tablillas de arcilla, cuando los líderes modernos se inspiran en figuras de la antigüedad o se comparan con ellas, Nabucodonosor permanece presente. Su sombra todavía deambula por los pasillos del poder, recordando a todos que la línea entre la gloria y la ruina, entre el genio y el tirano, es siempre más delgada de lo que parece. Y ahora que has conocido en detalle la trayectoria de Nabucodonosor II, el rey que destruyó Jerusalén, reinventó Babilonia y desafió a los propios dioses, quiero saber, en tu opinión, ¿fue un tirano despiadado o un genio incomprendido? Deja tu respuesta en los comentarios, porque este debate merece continuar. Si disfrutas de historias intensas como esta, llenas de poder, guerra, gloria y caída, deja un me gusta en el video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay mucho más por venir. Y no olvides explorar nuestra lista de reproducción especial sobre los líderes más importantes de la antigüedad, reyes, emperadores y visionarios que, como Nabucodonosor, marcaron la historia con fuego y piedra. El próximo nombre quizás te sorprenda. Nos vemos allí.